En la mañana en que todo cambió, la nieve caía espesa y sin prisa, cubriendo el rastro de la caravana como si intentara borrar lo que estaba por venir. Noah Carver llevaba horas despierto, en vigilia silenciosa junto a sus hijos, todos apretados bajo mantas improvisadas en el interior de la carreta principal. El frío entraba por las rendijas como una amenaza constante, pero lo que realmente incomodaba era la tensión en el aire. Una inquietud que él no supo nombrar, pero que apretaba el pecho. Como una advertencia, cuando los disparos retumbaron en el valle, no hubo tiempo para gritar ni para correr. Solo se escuchó el estallido de los casquillos, los gritos de los caballos, la carrera ciega de la gente intentando salvar niños y alimentos. Noah intentó proteger a sus hijos, pero el disparo llegó rápido, certero, y lo arrojó hacia atrás con el pecho en llamas. El mundo se volvió blanco, luego oscuro, después nada. Nathan, el mayor, tenía 12 años y un sentido de urgencia que no correspondía a su edad. No lloró al ver caer a su padre. En vez de eso, jaló a sus hermanos lejos del camino, guiándolos entre arbustos cubiertos de nieve y barrancos congelados, como un animal herido que conoce sus propios límites, pero se niega a morir en silencio. Abby, de 9 años, sostenía a los gemelos, 2 bebés llorosos envueltos en mantas, mientras el pequeño Eli tropezaba detrás de ellos con un corte en el rostro y la respiración entrecortada. No sabían a dónde ir, solo sabían que necesitaban desaparecer de la carretera. El ataque fue breve, cruel, sin razón aparente, y cuando volvió el silencio, la única certeza era que estaban solos, huérfanos de todo, salvo de la esperanza ciega de encontrar refugio antes de que la nieve también se los llevara. A comienzos de la tarde, cuando la nieve ya cubría las marcas de sangre y huellas, Micah los encontró. Estaba cazando cerca del valle, buscando conejos o cualquier cosa que pudiera secar para el invierno. El olor a pólvora y la quietud anormal atrajeron su atención. Avanzó con cautela, arco en mano, hasta encontrar los rastros confusos que llevaban cuesta arriba. No tardó en ver a los niños, recostados bajo un pino, los rostros pálidos, los labios temblando. El mayor intentó levantarse cuando la vio, alzando una rama como si fuera una lanza. Micah no dijo nada. Se arrodilló lentamente, mostró las manos vacías y ofreció una cantimplora de agua. Sus ojos, firmes y oscuros, decían más que cualquier palabra. No era una amenaza. Era alguien que había decidido detenerse. Nathan dudó, pero permitió que ella se acercara al ver a Eli caer rendido por el cansancio. Micah examinó a cada niño con gestos tranquilos, hasta encontrar el cuerpo herido de Noah entre ramas y nieve sucia, aún respirando, pero con fiebre alta y la sangre escurriéndole por debajo del abrigo. No preguntó nada, simplemente comenzó a actuar. Rasgó parte de su propia ropa para detener la hemorragia, construyó una camilla con ramas y cuerdas, y en silencio hizo señas para que la siguieran. La caminata hasta su cabaña duró horas. Los gemelos lloraban, el viento cortaba como cuchillo, y Nathan la miraba todo el tiempo como quien vigila a un enemigo. Pero la mujer no retrocedió. Llevó a todos hasta el refugio, y por primera vez en días, la familia Carver tuvo calor, comida caliente y la incierta esperanza de que quizá no era el final. La cabaña de Micah era sencilla, hecha de troncos y barro, aislada entre pinos gruesos y laderas empinadas. Por fuera parecía frágil ante la inmensidad blanca. Por dentro era cálida, acogedora, impregnada del olor de hierbas secas y leña quemada. Apenas entró con Noah inconsciente en brazos, limpió el espacio junto a la estufa y comenzó a preparar una infusión para bajar la fiebre. Los niños la observaban en silencio, apoyados contra las paredes, sin saber si debían agradecer o huir. Abby fue la primera en relajarse. Cuando Micah le ofreció un cuenco con caldo caliente, lo aceptó con manos temblorosas. Nathan lo rechazó. No dijo nada, solo miró a la mujer como si fuera una amenaza disfrazada de salvación. Esa noche, nadie durmió de verdad. Micah permaneció junto a Noah, cambiando compresas, murmurando palabras en apache y vigilando su respiración como quien guarda un secreto. El viento aullaba afuera, y la leña crepitaba en la estufa, lanzando sombras en las paredes. Eli tuvo fiebre durante la madrugada, y fue Micah quien se dio cuenta. Se levantó sin hacer ruido, cubrió al niño con pieles y le
Dio un té fuerte de raíz amarga. Nathan lo observaba todo con los ojos bien abiertos, sentado cerca de la puerta, con el cuchillo de su padre escondido bajo el abrigo. No confiaba en ella. Aún no. Para él, esa mujer no tenía nombre, solo un origen. Y el origen, en aquel tiempo y lugar, bastaba para definir a alguien como enemigo o aliado. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando en su lugar un cielo claro y un silencio casi absoluto. Micah salió temprano, antes de que los otros despertaran, para recoger leña y revisar las trampas. Volvió con pequeños animales y un manojo de hierbas, limpiándose los pies en la entrada antes de entrar, como hacía todos los días. Noah aún no despertaba, pero su fiebre cedía poco a poco. Micah limpiaba los vendajes con el cuidado de quien entiende que el cuerpo necesita tiempo, y el tiempo, paciencia. Los niños la observaban en silencio, como si poco a poco empezaran a entender que ella no era un riesgo inmediato, pero sin saber aún qué lugar ocupaba en Minocento. Esa nueva realidad. Nathan seguía en guardia, incluso con hambre. Solo comía después de ver a los otros probar. Dormía poco, recorría la cabaña midiendo todo con la mirada, y nunca respondía cuando Micah intentaba hablarle en inglés. Fue Abby quien rompió el hielo. Tomó una tira de carne seca y la extendió a la mujer, que la aceptó con un leve asentimiento. Después, se sentó cerca del fuego y observó a Micah coser una manta rota, los dedos firmes, los gestos automáticos, como si ya hubiera hecho eso 1000 veces. Abby preguntó si podía ayudar. Micah sonrió levemente y le pasó la aguja. El momento fue pequeño, casi imperceptible, pero Nathan lo vio, y eso le molestó. Para él, permitir cualquier acercamiento era traicionar a la madre que habían enterrado pocas semanas atrás. Al final de la tarde, Noah abrió los ojos por primera vez desde el ataque. Estaba débil, desorientado, pero reconoció el techo de madera sobre sí y el olor familiar a humo y piel seca. Intentó incorporarse, pero Micah lo detuvo con un gesto tranquilo, presionando sus hombros de vuelta al colchón. «¿Estás seguro?», dijo, en inglés vacilante, y él asintió, sin fuerzas para cuestionar. Los hijos se apretaron alrededor, aliviados al verlo vivo, pero había algo extraño en la mirada de Nathan, una mezcla de alivio y desconfianza, como si parte de él quisiera que el padre notara que estaban siendo cuidados por alguien que no merecía ese lugar. Noah no entendió todo de inmediato. Tardó en unir las piezas, en darse cuenta de que habían sido salvados, de que esa mujer, una apache solitaria, como decían con desprecio en los pueblos, había hecho lo imposible por ellos. Cuando Micah trajo agua tibia con hierbas, él intentó agradecerle, pero la voz le falló. Micah solo asintió, como si no esperara gratitud. Ella hacía lo que consideraba correcto, y eso bastaba. Aquella noche, Noah durmió mejor. El calor de la cabaña, el olor a madera, la respiración cercana de sus hijos, todo indicaba que, por improbable que fuera, estaban vivos, y se lo debían a esa mujer silenciosa, que los trataba como si no tuviera motivo alguno para hacerlo, más allá del hecho de que estaban allí. En los días que siguieron, Micah mantuvo una rutina rígida. Salía al amanecer a cazar y recoger leña. Volvía con carne, raíces y a veces pieles que usaba para reforzar las mantas de los niños. Dentro de la cabaña, mantenía los espacios limpios, organizaba los alimentos con precisión y preparaba tés y ungüentos para Noah, que poco a poco empezaba a recuperar los movimientos. Era una presencia firme, pero discreta. Nunca invadía, nunca forzaba el contacto. Aún así, era imposible ignorar su influencia. Abby y Illy empezaron a ayudarla en las tareas. Los gemelos dejaron de llorar con tanta frecuencia. Incluso la tensión en el rostro de Noah comenzó a suavizarse, aunque aún llevaba una sombra en los ojos que ni el calor de la chimenea conseguía disipar. Nathan, sin embargo, no cedía. Veía el acercamiento de la familia a Micah como una amenaza silenciosa, como si cada gesto de ella fuera un paso hacia reemplazar a su madre. Por la noche, cuando todos dormían, se sentaba junto a su padre y preguntaba en susurros si aquello estaba bien. Noah no tenía respuestas. Estaba vivo gracias a esa mujer, y sus hijos estaban seguros, alimentados, respirando. Pero también comprendía el conflicto de su hijo. La ausencia de la madre era demasiado reciente, el dolor aún crudo.
Cierta noche, cuando Mika volvió herida de una trampa rota, Nathan no disimuló el desprecio. «Deberías irte», murmuró, lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. Mika no respondió. Solo limpió la sangre de su pierna y siguió removiendo el caldo en la estufa, como si ese dolor le resultara demasiado familiar para merecer reacción. A la mañana siguiente, Noah llamó a Mika para conversar por primera vez desde que despertó plenamente. Sentado con dificultad cerca de la estufa, la observó en silencio antes de hablar. No sabía exactamente qué decir, pero sabía que debía hacerlo. «Salvaste a mi familia», dijo, con voz ronca. Mika lo miró sin cambiar la expresión, pero sus ojos se suavizaron. «Y lo haría de nuevo», respondió con sencillez. No se disculparon por la incomodidad mutua, ni intentaron disimular el extrañamiento. Solo reconocieron que allí, en ese pedazo olvidado de mundo, se había formado un vínculo, incómodo, inesperado, pero real. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Con el tiempo, Noah empezó a observarla, con atención. Notaba cómo apretaba el abrigo contra el pecho antes de salir al frío, la forma en que ponía los nombres de los niños en las pieles que cosía, el silencio respetuoso que mantenía al pasar junto a una oración que los niños hacían solos. Mika no exigía un lugar, solo se hacía presente, y eso empezó a pesar en los pensamientos de Noah. Había algo en esa mujer que recordaba a la resistencia, no la resistencia ruidosa de quien exige respeto, sino la de quienes sobreviven sin pedir permiso. Cada día notaba que la casa ya no era solo refugio, era un terreno delicado donde algo se estaba construyendo. Nathan, sin embargo, sentía ese mismo movimiento como amenaza, y eso solo aumentaba la distancia entre él y su padre. El clima entre padre e hijo empeoró después de una noche en que Nathan oyó a Noah defender a Mika. Estaban afuera, junto a la pila de leña, cuando el muchacho preguntó por qué ella seguía allí. «Porque sin ella, ya estaríamos muertos», respondió Noah. Fue directo, sin rabia, pero Nathan lo sintió como una traición. No contestó, solo dio media vuelta y entró, dejando la puerta dar un golpe fuerte. Esa noche no habló con nadie. Se quedó con los brazos cruzados, la mirada fija en el fuego, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse. Mika se dio cuenta, pero no intervino. Había aprendido, desde temprano, que ciertos dolores solo se curan enfrentándolos solos. Noah empezó a salir de la cabaña en los días siguientes, todavía apoyado en un bastón que Mika había hecho. Caminaba con dificultad, pero insistía. Decía que necesitaba recuperar el cuerpo, pero en realidad quería entender qué hacer con todo aquello. Con el invierno retirándose poco a poco, pronto tendrían que decidir, volver al pueblo, donde los Carver tenían conocidos, o quedarse ocultos en el bosque, donde Mika vivía sin nombre ni lugar. La decisión no era sencilla. El pueblo significaba seguridad, provisiones, posiblemente apoyo, pero también hostilidad, prejuicio y la casi certeza de que Mika no sería bienvenida. Y en medio de todo eso, había 5 niños que dependían de los dos, aunque uno de ellos aún se negara a verlo. La tensión llegó al límite una tarde silenciosa, cuando Nathan vio a Mika enseñando a Abby a identificar huellas de animales en la nieve. La niña sonreía, atenta, repitiendo los gestos con cuidado. Era un momento simple, pero para Nathan parecía una sustitución. Sintió la sangre hervir, cruzó el espacio entre ellos y con voz dura le ordenó a Abby entrar. Mika solo lo miró, sin confrontación pero firme. «Está aprendiendo a cuidarse», dijo. Nathan no respondió. Se acercó a ella, le agarró la muñeca con fuerza, como si quisiera forzarla a entender algo que ni él mismo sabía explicar. Noah apareció en ese instante. Vio el gesto de su hijo y su expresión. No necesitó palabras. «Suelta ahora», dijo, con firmeza que no usaba hacía semanas. Nathan soltó, temblando de rabia, pero también de vergüenza. Esa noche, Noah se sentó con Miss Nathan fuera de la cabaña. La luna estaba baja y el frío cortaba los silencios como cuchillo. «Ella no está tomando el lugar de tu madre», dijo, por fin. Nathan no lo miró. «Pero lo estamos permitiendo», respondió, la voz quebrándose. Noah tardó en volver a hablar. Pensó en la mujer que perdió, en los hijos que tenía que criar, y en la mujer que los salvó. «Estamos sobreviviendo, hijo, y a veces
Sobrevivir es aceptar a quien te tiende la mano. Nathan empezó a llorar, en silencio, intentando contener los sollozos. Noah lo acercó. Por primera vez desde el ataque, los dos se abrazaron. Y allí, en medio de la nieve que parecía interminable, algo entre ellos empezó a sanar. Al día siguiente, Nathan despertó diferente. No pidió disculpas, ni cambió de repente, pero algo en su mirada estaba menos rígido. Cuando Micah pasó con una cesta de leña, se apartó del camino sin decir nada, pero tampoco apartó el rostro. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Micah lo notó. Poco a poco, la dinámica en la cabaña comenzó a cambiar. Nathan ya no evitaba sentarse a la mesa con los demás, y alguna vez incluso ayudó a Ellie a ponerse las botas sin que nadie se lo pidiera. Micah seguía su rutina, silenciosa y constante, como si no esperara nada a cambio, pero tampoco se alejaba. Con el fin del invierno acercándose, los días se volvieron más claros, y los sonidos del bosque regresaron, tímidos, como si todo alrededor también estuviera saliendo del luto. Fue en una de esas mañanas más suaves, cuando Noah dijo, por primera vez, que tal vez era hora de volver al pueblo. La comida se estaba acabando, los remedios eran escasos, y ya podía caminar solo por periodos más largos. Los niños necesitaban estabilidad. Micah escuchó en silencio, asintiendo con un leve movimiento de cabeza. «No iré con ustedes», dijo, sin dramatismo. Noah intentó argumentar, pero ella lo cortó con delicadeza. «Sé cómo me miran». Él guardó silencio por un rato, mirando a sus hijos jugar afuera. «Pero ahora te conocen», respondió. «Y yo también». Micah bajó la mirada. Era la primera vez que alguien le decía eso en mucho tiempo, quizá desde que fue expulsada de los suyos. La partida se marcó para el día siguiente. Micah pasó la tarde preparando pequeños paquetes con hierbas medicinales y alimentos secos, entregando a cada niño algo para llevar. Abby recibió un amuleto hecho de conchas y hilos. Illy recibió un trozo de piedra con marcas de oso, y hasta los gemelos, que no entendían nada, recibieron pequeñas pieles para el frío. Cuando llegó el turno de Nathan, ella le extendió un trozo de cuero doblado con algo dentro. Él dudó, pero lo tomó. Al abrirlo, vio un pequeño cuchillo, con el mango tallado a mano. Micah no dijo nada, solo lo miró a los ojos. Y Nathan, por primera vez, dijo, «Gracias». Fue un susurro, casi imperceptible, pero Micah lo oyó. Asintió con una sonrisa contenida, de esas que no muestran los dientes pero son verdaderas. En la mañana de la partida, el silencio en la cabaña era espeso. Cada uno arreglaba sus pocas pertenencias con movimientos lentos, como si el cuerpo resistiera la idea de irse. Noah se acercó a Micah afuera, donde ella preparaba un último té. «Podrías venir», dijo, sin mirar directamente. Micah negó con la cabeza. «No hay lugar para mí allí». Noah frunció el ceño. «Tú creaste un lugar aquí, con nosotros». Ella tardó en responder. «Y tú creaste un lugar conmigo», dijo en voz baja. Fue la primera vez que admitieron aquello en voz alta, que lo que los unía ya era más que gratitud. No hubo beso, ni promesas, solo una mirada firme, cargada de todo lo que no necesitaba ser dicho. El camino al pueblo duró 2 días, y Micah acompañó al grupo hasta la mitad del trayecto, como si quisiera asegurarse de que llegarían a salvo. Durmieron una noche al raso, junto a una fogata encendida entre piedras, como habían hecho tantas veces antes. Los niños durmieron rápido, exhaustos, y Noah y Micah quedaron despiertos, mirando las llamas consumir las ramas. No, hablaron mucho. A veces, el silencio entre 2 personas que se entienden vale más que cualquier explicación. Cuando salió el sol, Micah sabía que era hora de volver. Noah le tendió la mano y ella la apretó con firmeza. Fue la despedida más corta y más difícil de la vida de ambos. Ella se giró y caminó de vuelta al bosque sin mirar atrás. Llegar al pueblo fue más duro de lo que esperaban. El regreso de los Carver, vivos y acompañados de una historia difícil de creer, causó conmoción. Hubo preguntas, susurros, desconfianza. Algunos querían saber dónde se habían escondido. Otros preguntaban por qué volvieron sin la mujer que los salvó. Noah no contó todo. Dijo lo esencial, que habían sido atacados, que alguien los ayudó y que estaban allí para reconstruir.
Pero los ojos de Nathan, Abby y los otros decían más que las palabras. Pronto, los rumores se esparcieron y no tardaron en cuestionar si Noah había actuado bien, dejando a sus hijos bajo cuidados inadecuados. Como dijo el sheriff local, era el inicio de otra batalla, esta vez legal y social. En los días siguientes, representantes del consejo local llamaron a la puerta de los Carver. Llegaban con formularios, preguntas disfrazadas de preocupación y miradas sesgadas. Querían saber sobre las condiciones en que vivieron los niños. ¿Quién era esa mujer india? ¿Y por qué Noah no buscó ayuda antes? Noah respondió con firmeza, pero sabía a dónde podía llegar aquello. Dijeron que el juez del distrito vecino podría iniciar un proceso de tutela, alegando que los niños estaban en riesgo. Era un pretexto viejo, disfrazado de celo. Noah vio en el rostro de sus hijos la misma angustia que él mismo sintió al despertar herido en aquella cabaña. Percibió, con claridad brutal, que allí, en ese mundo civilizado, Micah corría más peligro que en el bosque. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos. Contrató a un abogado, un hombre honesto, algo mayor, que lo conocía desde niño. Dijo que quería dejar constancia, por escrito y ante la ley, de que Micah salvó su vida y la de sus hijos, que contribuyó de manera decisiva en la crianza y el cuidado de los niños. El abogado advirtió que sería difícil. Ella no es ciudadana, Noah, ni siquiera tiene documentos. Pero Noah insistió. Tiene nombre, tiene historia y tiene un lugar con nosotros. La petición fue registrada. El caso llamó la atención, y con ello llegaron amenazas veladas, notas dejadas en la puerta, miradas de juicio en la calle de la escuela. Pero también hubo apoyos inesperados, mujeres que recordaban a sus propios hijos curados por tés indígenas, ancianos que debían la vida a curanderas olvidadas. Micah se enteró del proceso por una carta breve, entregada por Abby, que caminó sola hasta la cabaña con pasos decididos. La niña dijo que su padre quería que estuviera presente en la audiencia. Micah leyó la carta en silencio, los ojos firmes hasta el final, pero la mano le temblaba levemente. No era miedo al tribunal, sino a lo que eso significaba: ser vista, expuesta, juzgada. Una vez más, pasó la noche despierta, sentada junto al fuego, mirando los símbolos que había tallado en la madera a lo largo de los años. Por la mañana, se puso el abrigo de piel oscura que guardaba para el frío más fuerte, ató su cabello con tiras de cuero y bajó el sendero hacia el pueblo. No iba por justicia, iba por ellos. La audiencia tuvo lugar en un edificio bajo, con paredes descascaradas y bancos de madera dura. Micah entró acompañada de Noah y los niños. El silencio que se hizo en la sala cuando apareció fue casi físico. El juez, un hombre seco y envejecido, la miró por encima de los lentes con expresión neutral. Noah habló primero. Contó los hechos con precisión, sin drama, sin adornos. Explicó el ataque, el rescate, los cuidados, la convivencia. Luego, fue Nathan quien pidió la palabra. La voz del muchacho salió firme. Yo pensaba que ella quería ocupar el lugar de mi madre, pero solo nos cuidó, como nadie más lo habría hecho. Micah no lloró, pero quien la conocía sabría que esa mirada inmóvil era un intento de no derrumbarse. El juez se levantó lentamente, arregló los papeles sobre la mesa y en voz firme reconoció el valor de los testimonios. Declaró que Micah no solo prestó cuidados esenciales a la familia Carver, sino que su acto de compasión y competencia médica constituía un acto de tutora de hecho, aunque no tuviera documentación formal. Ordenó que se emitiera un certificado de reconocimiento de su papel, junto a los niños, permitiéndole permanecer a su lado sin que nadie pudiera arrebatarles ese derecho. La mirada de Noah brilló de alivio mientras los niños se apretaban las manos unos a otros, incrédulos. Algunos de los consejeros, sin embargo, mantuvieron el ceño fruncido, murmurando sobre precedentes peligrosos. Micah mantuvo la postura erguida, pero sus hombros temblaron por un instante, como si aún necesitara creer que aquello era verdad. Al salir del tribunal, la familia encontró la plaza, llena de rostros curiosos y simpatizantes. Mujeres saludaban discretamente con pañuelos, y un viejo curandero le dio a Micah un pequeño frasco de aceite de hierbas en señal de respeto. Pero también había miradas rencorosas.
el sheriff apoyado en la carreta, con los brazos cruzados, y un grupo de granjeros que murmuraba cerca de la puerta. Noah pasó el brazo por los hombros de Micah, guiándola hasta la carreta que los llevaría de regreso a casa. Los niños cantaban una canción de cuna en voz baja, improvisada para ese momento de victoria y tensión. Mientras la carreta partía, Micah miró atrás, pensando en lo que dejaba y en lo que encontraba. Sabía que el camino por delante seguiría siendo arduo, pero, por primera vez, veía más allá del frío, más allá del prejuicio. Veía un futuro en el que, juntos, podrían florecer. Pasaron meses desde la audiencia, y la vida volvió a seguir su curso, no como antes, sino de una manera nueva, tejida por rutinas simples y una confianza que nacía poco a poco. Micah pasó a vivir con la familia Carver en la casa modesta a las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos para mantener cierta paz, lo bastante cerca para que los niños asistieran a la escuela y Noah pudiera trabajar en la serrería. Había días difíciles, susurros al pasar por el mercado, invitaciones que nunca llegaban, miradas que intentaban recordarles que no pertenecían del todo, pero también surgieron cosas nuevas. Abby aprendió a plantar con Micah. Ellie pedía dormir escuchando historias de animales del bosque. Y Nathan, ya con 14 años, empezó a llamarla tía cuando nadie más estaba cerca. El tiempo, que tanto castigó a esa familia, ahora parecía también curarlos. Noah y Micah encontraron una forma de convivir que no necesitaba definiciones. Compartían el cuidado de los hijos, las tareas de la casa, los silencios nocturnos ante el fuego. A veces, se cruzaban miradas que decían más que cualquier conversación. No había prisa, ni urgencia. Era amor, pero del tipo que se construye con elección, no con destino. El pueblo poco a poco se fue acostumbrando. Algunos niños empezaron a jugar con los hijos de los Carver. Una maestra pidió a Micah que diera una charla sobre plantas medicinales. Y un domingo, sin alarde, todos fueron invitados al almuerzo comunitario de la iglesia. Nadie comentó cuando Micah entró, pero tampoco nadie lo impidió. 10 años pasaron desde aquel invierno. La casa de los Carver ahora era más grande, con ventanas amplias y un jardín donde crecían hierbas que Micah cultivaba con sus manos firmes de siempre. Los hijos estaban crecidos. Abby estudiaba para ser curandera, como Micah. Ellie ayudaba a Noah en la carpintería. Los gemelos, ya adolescentes, corrían por los campos con aire de quienes nunca conocieron el miedo al abandono. Y Nathan, ya hombre hecho, llevaba en el cuello el pequeño cuchillo que Micah le dio aquella tarde olvidada en el bosque. Trabajaba con su padre, pero pasaba buena parte del tiempo enseñando a los niños a identificar rastros, igual que Micah le enseñó, aunque él se resistiera al principio. Nunca lo olvidó. En el pueblo, las cosas habían cambiado. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero cambiado. La gente hablaba con más respeto, aunque no siempre con cariño. Micah era llamada por su nombre, a veces hasta con sonrisas. Aún había quienes fruncían el ceño al verla, pero ya no tenían fuerza para cambiar lo que había echado raíces. La familia Carver ya no era vista como excepción, sino como parte del tejido de ese lugar. Micah, con su modo silencioso y firme, dejó una huella, no solo en quienes la amaban, sino en toda una generación que creció viendo que el mundo podía ser más que los límites impuestos por el miedo. En una tarde tranquila de octubre, con el viento moviendo despacio las hojas secas del patio, Noah se sentó en el porche junto a Micah. Ninguno de los dos habló por un buen rato. Los hijos estaban ocupados en el pueblo, y por primera vez en semanas, la casa estaba silenciosa. Noah la miró con esa mirada que ya no necesitaba palabras, una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo, enraizado en años de lucha compartida. ¿Recuerdas el fuego en aquella cabaña?, murmuró, casi como hablando consigo mismo. Micah asintió, sin apartar los ojos del horizonte. Fue allí donde empezamos a volver a vivir, completó él. Micah no respondió, pero le tomó la mano con delicadeza, como quien confirma sin necesidad de decir nada. El invierno llegó de nuevo, como siempre hacía, pero ya no parecía el mismo. Ahora había mantas tejidas por Abby esparcidas por la casa, olores a pan saliendo del horno y risas resonando por los pasillos. La familia que casi se deshizo en aquella tormenta de 1869 ahora era sólida, incluso con sus cicatrices.
Lo que nació en aquel bosque helado, entre dolor, desconfianza y coraje, no era solo supervivencia, era amor, aunque tuviera otro nombre. Era una elección diaria de quedarse, de cuidar, de construir. Y quien presenció todo aquello, como yo, sabe que no hay explicación simple para lo que ocurrió. Solo se sabe que nadie salió igual de aquel invierno. Y que aún hoy, en esa casa rodeada de pinos, vive algo que el tiempo no logra borrar. Cierta noche, reunidos alrededor del fuego, Noah pidió a los hijos que escucharan con atención. Dijo que quería dejar por escrito lo que Mika había hecho por ellos. Abby sonrió, los ojos llenos de lágrimas. Illy aplaudió. Los gemelos no entendieron de inmediato, pero Nathan simplemente asintió con latín. Cabeza, sin resistencia. Noah tomó un cuaderno de tapa gastada y comenzó a escribir, con caligrafía lenta, nombres, fechas y memorias del invierno de 1869. Mika, sentada en un rincón, escuchaba todo en silencio, con la mirada baja. Cuando Noah terminó de escribir la última línea, levantó los ojos y dijo: «Si algún día alguien duda de quiénes somos, esto aquí recordará por qué estamos vivos». Entregó el cuaderno a Nathan, que lo guardó cuidadosamente en el baúl de su madre. La vida siguió, hecha de estaciones, trabajo duro y pequeñas conquistas. Mika no buscó más reconocimiento que el que ya tenía en su propia casa. Era la mujer que salvó a una familia, sí, pero también era la que enseñó a cuidar la tierra, a oír el viento, a esperar el tiempo justo de las cosas. No necesitaba placas, ni títulos. El reconocimiento estaba en los ojos de Abby cuando trataba una fiebre, en los gestos firmes de Nathan cuando lideraba el grupo de niños del pueblo, y en la manera en que Noah aún la llamaba para compartir el pan cada mañana. El invierno de 1869 se volvió recuerdo, pero un recuerdo vivo, tejido en el día a día de quienes eligieron no olvidar. Con el tiempo, Mika comenzó a ser buscada no solo por curiosidad, sino por necesidad. Mujeres del pueblo llamaban a la puerta pidiendo ayuda para partos difíciles, para dolores que los médicos no entendían, para crisis que requerían más escucha que receta. Mika recibía a todas con el mismo silencio atento. Nunca prometía cura, solo cuidado. Alas siantenascu. Principio. Algunas se iban con el ceño fruncido. Otras agradecían con la mirada baja. Pero poco a poco, su nombre dejó de ser susurrado con miedo y pasó a ser dicho con respeto. Un día, la maestra de la escuela pidió a Mika que enseñara a los niños sobre las plantas locales. Mika aceptó. Fue la primera vez que entró en un aula con tantas miradas fijas en ella, y también la primera vez que vio esos ojos llenos de genuina curiosidad. Noah presenció esa clase desde la ventana de la escuela, con los brazos cruzados y el corazón apretado. No por duda, sino por orgullo. Recordaba a la mujer callada, sola en el bosque, y ahora veía allí a una figura fuerte, capaz de enseñar y transformar, incluso en medio de la desconfianza. Al regresar a casa aquel día, Mika dijo poco. Solo comentó que los niños hicieron muchas preguntas. Noah rió. «Bienvenida a nuestro mundo», respondió. Ella sonrió, esa sonrisa casi imperceptible, y siguió en silencio. Pero algo en ese momento había cambiado. Mika, que antes sobrevivía al margen, ahora empezaba a echar raíces allí. No solo en la casa, sino en la comunidad. Fue en el cumpleaños 16 de Nathan que Mika hizo algo inesperado. Al amanecer, dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en tela oscura. Dentro había un collar de cuentas de hueso y piedra, con símbolos apaches que representaban protección, coraje y reconciliación. Nathan reconoció los dibujos. Había visto esos mismos símbolos grabados en la entrada de la vieja cabaña, cuando aún la miraba con desconfianza. Ahora, al tocar el collar, sintió algo diferente. No una deuda, sino un lazo. Salió a buscarla al patio, y sin decir nada, se colocó el collar en el cuello. Mika lo miró por un instante y asintió, como si eso bastara. Fue la primera vez que Nathan la abrazó. Ese mismo día, alrededor de la mesa llena de comida hecha por muchas manos, Noah hizo un brindis corto. Llegamos hasta aquí por milagro y terquedad, pero seguimos juntos por elección. Mika no era de brindar, pero levantó la jarra como los demás. Los hijos reían, las voces se mezclaban,
y por un instante todo parecía normal, no en el sentido común, sino en el sentido correcto. Era una familia, una que nació del miedo, de la pérdida, de la rabia, pero que se transformó en algo más sólido. Mika miró a cada uno con calma. El tiempo había moldeado los rostros, pero la esencia era la misma. Esos eran suyos, y ella era de ellos, aunque el mundo aún no entendiera del todo cómo ocurrió eso. Meses después, una fuerte tormenta azotó el pueblo. Vientos derribaron árboles, el aluvión se llevó parte del puente sur, y muchas casas quedaron dañadas. Noah, Nathan y otros hombres pasaron días ayudando a los vecinos, reconstruyendo estructuras, distribuyendo leña. Mika, por su parte, abrió la casa a quienes necesitaran refugio o cuidados. Llegaron 3 familias, todas con niños pequeños y ancianos. Por primera vez, la casa de los Carver se volvió refugio para otros, y Mika, una especie de matriarca, silenciosa. Nadie lo cuestionó, ni los más antiguos. Era como si, finalmente, el lugar que ella ocupaba hubiera sido aceptado no solo por dentro, sino también por fuera. Cuando la tormenta pasó, muchos fueron a agradecer. Uno de los vecinos más reacios a convivir con Mika dejó una cesta de manzanas en la puerta, con una nota sencilla. «Gracias por cuidar de los nuestros». Mika leyó la nota y no comentó nada, pero la guardó. El gesto, pequeño, tenía peso. Representaba no solo gratitud, sino rendición. Por primera vez, alguien de ese pueblo reconocía, aunque con dudas, que ella formaba parte. Por la noche, sentada cerca del fuego, Mika se lo contó a Noah. Él escuchó en silencio y sonrió. «Era solo cuestión de tiempo», dijo. Mika no respondió, pero sus ojos llevaban una expresión difícil de definir, una mezcla de alivio, orgullo y nostalgia de todo lo que enfrentaron hasta allí. Años después, cuando los hijos ya habían tomado sus propios caminos y decisiones, la casa seguía viva, pero más silenciosa. Mika, ahora con cabellos salpicados de blanco, aún caminaba por el bosque con la misma firmeza. Sus pasos llevaban el peso de la historia, pero también la ligereza de quien encontró paz. Noah seguía a su lado, y aunque el cuerpo ya no tenía la misma fuerza, su presencia era constante. Una sombra buena, una raíz profunda. A veces, se sentaban juntos en el porche y miraban el camino donde un día llegaron heridos, sin saber que allí comenzaría una nueva vida. Ninguno de los dos hablaba mucho sobre el pasado, pero ambos sabían. Todo lo importante estaba allí, al alcance de la mano. En el pueblo, aún se contaba la historia del invierno en que una familia estuvo a punto de ser destruida, y fue salvada por una mujer a la que nadie quiso escuchar. Las versiones variaban, los detalles se perdían con el tiempo, pero quien conoció de verdad a Mika, quien estuvo en aquella casa, quien vio sus ojos cruzarse con los de Nathan, Abby, Noah, sabía la verdad. Ella no solo salvó esas vidas, se convirtió en parte de ellas, no por imposición ni por sangre, sino por elección mutua, hecha día tras día, en silencio, en cuidado, en permanencia. Y por eso, incluso después de que todos se hayan ido, incluso cuando la casa quedó vacía, todavía había algo en ese lugar que nadie supo explicar, como si allí, entre pinos y recuerdos, resistiera una historia que el tiempo no pudo borrar.